Torretas del Panther, sección transversal. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán ganó renombre por su guerra de maniobras a gran velocidad, lo que les permitió invadir naciones enteras en poco tiempo. Tras sus triunfos iniciales, la Wehrmacht pasó a la defensiva. Aunque los tanques y su movilidad seguían siendo una parte vital del esfuerzo de guerra, algunos se convirtieron para desempeñar un papel mucho más estacionario. Orígenes y concepto. La idea de usar tanques como un búnker fijo es obvia, al menos en retrospectiva. Los tanques, por su diseño, son resistentes, capaces de soportar y desatar un considerable poder de fuego. Además, la Primera Guerra Mundial enseñó a los militares de todo el mundo que los tanques serían un componente vital de cualquier conflicto futuro, y se produjeron vehículos en números considerables. Estos diseños podrían quedar obsoletos rápidamente, ya que nuevas tecnologías y metodologías llevaron a la creación de tanques más avanzados. En vez de desechar los diseños obsoletos, muchos se volvieron búnkeres improvisados en sitios estratégicos. Los primeros países en hacerlo fueron la Unión Soviética, Francia y Bélgica. Al adoptar una postura más defensiva, la Wehrmacht empleó esta táctica, construyendo búnkeres de tanques con un propósito específico. Un tipo, apodado Tobruk por los aliados en referencia a una ciudad libia donde se hallaron inicialmente, era una versión sencilla de este concepto. Eran pequeños búnkeres para un solo hombre, generalmente armados con una ametralladora o un pequeño mortero, hechos de concreto y coronados con una pequeña torreta de tanque, como los ligeros tanques Renault franceses capturados. Sin embargo, a veces se requería algo más sustancial. Varias líneas defensivas fueron ideadas por el alto mando alemán para proteger las ganancias territoriales alemanas obtenidas en las primeras fases de la guerra, como la línea Panther-Wotan en el frente oriental, el muro atlántico en el norte de Francia, así como otras en Italia y Alemania. Esta necesidad llevó al desarrollo de lo que se llamó el Pantherturm. Uno de los tanques más efectivos utilizados por los alemanes fue el Panther, un tanque medio. La decisión de usar la moderna torreta del Panther en lugar de diseños obsoletos se debió a que la producción de torretas superaba el ritmo de los cascos de Panther. En vez de almacenar las torretas ya fabricadas, se utilizaron como defensas estacionarias. Este tipo de adaptación, reajuste de equipos y recursos para satisfacer necesidades cambiantes, no es solo algo que vemos en la historia militar. Es algo que también enfrentamos en el día a día. Tomemos el aprendizaje del inglés, por ejemplo. Antes, para mejorar las habilidades del habla, se necesitaban costosas tutorías o probar suerte con aplicaciones genéricas de idiomas. Pero ahora existe Elsa, una aplicación impulsada por inteligencia artificial que se adapta a ti, a tu ritmo, a tus objetivos e incluso a tu acento. Ya sea que te estés preparando para una entrevista de trabajo, un programa de estudios en el extranjero o simplemente quieras sentirte más seguro en la conversación, Elsa ofrece una experiencia de aprendizaje hiperpersonalizada. Puedes practicar escenarios del mundo real, recibir retroalimentación en tiempo real e incluso cambiar entre múltiples acentos en inglés, desde estadounidense hasta británico y australiano. Una de nuestras características favoritas, el modo bilingüe que te ayuda a aprender utilizando tanto el inglés como tu idioma nativo. Es como tener tu propio entrenador personal de inglés disponible en cualquier momento y por una fracción del costo de un tutor. Y ahora puedes probar Elsa gratis durante 7 días y si decides cambiar a Premium, obtendrás un 50% de descuento en la suscripción anual. Solo usa el enlace en la descripción. Así que si quieres llevar tu inglés del concepto a la práctica, descarga Elsa ahora y mejora tu inglés con IA. Ahora volvamos a ello. Variantes. En los últimos meses de 1943 se elaboraron planes para estas líneas de defensa, con Pantherturm como un elemento clave. La idea básica era muy simple. Se excavaría un búnker, usando la torreta del tanque como arma principal. Variantes. En los últimos meses de 1943 se elaboraron planes para estas líneas de defensa, con Pantherturm como un elemento clave. La idea era simple: excavar un búnker usando la torreta del tanque como arma principal. Había 3 variantes principales del diseño. El Pantherturm 1, un soporte de acero, fue la primera variante, una alternativa más barata y rápida a los típicos búnkeres de concreto alemanes. Se eligieron bases de acero en lugar de concreto porque podían instalarse durante los próximos meses de invierno congelado. El Pantherturm 1 se fabricaría con componentes de acero prefabricados soldados juntos en el sitio. En lugares donde el frente era más estático, como el muro atlántico, los alemanes hicieron uso de una segunda variante, llamada Pantherturm 2 Bentonsockel, o base de concreto.
Estos eran robustos, brindando a los ocupantes una protección considerable. Una tercera variante, llamada Schnelleinbau o construcción rápida, se haría de madera y también era conocida como Holzunterstand. Dimensiones y secciones. El búnker estaba dividido en dos secciones principales. La sección superior era una caja cuadrada de aproximadamente 3 metros por 3 metros y alrededor de 1 metro de altura. La torreta se montaría sobre la parte superior de esta sección. Este compartimento almacenaba hasta 175 proyectiles de tanque, mientras que 4.500 cartuchos de municiones de ametralladora se guardaban en la propia torreta. Las paredes de hasta 7.6 centímetros de grosor brindaban una protección significativa a la tripulación. Había una sección inferior debajo de la cámara superior. Medía 1.82 metros de altura, dividido en diferentes compartimentos, siendo más grande que el de combate. El primero era el compartimento de vida para la tripulación, que consistía en un comandante, artillero y cargador, con literas plegables y una estufa que funcionaba como calefacción, conectada a un conducto de ventilación. Otra sección servía de almacenamiento general, principalmente para maquinaria y objetos necesarios para mantener el búnker, y albergaba un motor de 2 caballos de fuerza que alimentaba la torreta, una batería de 150 amperios y un tanque de aire comprimido. El aire comprimido era necesario para ventilar el cañón después de disparar, evitando el sobrecalentamiento del búnker y la necesidad de abrir las escotillas, lo que anularía el propósito de un búnker sellado. En la parte trasera del compartimento había una escotilla de escape que conducía a un eje vertical con una escalera para salir al exterior. El acceso habitual al búnker era por una angosta trinchera que podía extenderse hasta 40 pies detrás de la estructura. Estas frecuentemente se conectaban a un sistema de trincheras más extenso. Torretas y armamento. Panther Aus D y Aus A se usaban principalmente como búnkeres estacionarios. El tanque Panther utilizaba un potente cañón de 75 milímetros. Este calibre es el mismo que se halló en el tanque estadounidense M4 Sherman, conocido por tener un armamento principal de muy baja potencia. No obstante, la versión alemana tenía una carga de pólvora más potente y un cañón más largo, permitiendo que los gases propulsores se acumularan en mayor grado, otorgando al proyectil una velocidad de salida superior. Debido a esto, el cañón principal podía atravesar todos los vehículos blindados, excepto los más resistentes. También contaban con una ametralladora coaxial MG-34 de 7.92 milímetros, efectiva contra la infantería. La torreta del Panther estaba fuertemente blindada, con hasta 110 milímetros de acero en la parte delantera y alrededor de 80 milímetros en los lados, aunque esto podría variar según el modelo específico del tanque. Este blindaje también estaría inclinado, aumentando la protección del acero. Además de usar las torretas del Panther Aus D y Aus A, se crearon torretas dedicadas. Basadas en los diseños del Panther, estas fueron designadas como Panther Ostwallturm, y eran más simples en diseño que las colocadas en tanques reales. El nombre se traduce como Torre del Muro Este del Panther, ya que se pretendía usar en el frente oriental, pero debido a la lucha dinámica allí, la mayoría fueron enviadas contra el oeste, en particular en Italia y a lo largo del Muro Atlántico. Algunas también fueron improvisadas durante la defensa de Berlín en las etapas finales de la guerra. Las torretas del Panther en combate. Las torretas del Panther se organizarían en grupos de 12, con campos de fuego entrelazados y conectados a una red defensiva más grande. Se colocarían en ubicaciones estratégicas, idealmente en terreno elevado, aunque no en la cima, sino un poco más abajo para disminuir la silueta. Los búnkeres Panther, al instalarse correctamente, tendrían un perfil bajo y podrían ser camuflados, sorprendiendo al enemigo en avance y siendo difíciles de golpear si se descubre. El blindaje inclinado y grueso podría desviar hasta los impactos directos. El blindaje más grueso en la parte frontal del búnker forzaba a los enemigos a intentar flanquearlo, exponiéndolos al fuego de otro emplazamiento. Había algunas desventajas. Las posiciones estarían camufladas pero con un arco de fuego limitado. La torreta podía girar un total de 360 grados si no había otras obstrucciones, pero esto apartaría cualquier camuflaje que se hubiera colocado para ocultarla del enemigo. Una vez descubierto, el perfil bajo y la construcción duradera dificultaban su destrucción desde el suelo. Sin embargo, las torretas de los Panther eran más delgadas en los lados que en el frente, haciéndolas vulnerables a ataques laterales. Al final de la guerra, los aliados dominaban el aire, haciendo vulnerables las torretas a ataques aéreos y artillería de largo alcance, contra los que no tenían defensa efectiva. En general,
El uso del Pantherturm y otras estructuras similares fue una forma simple y rentable de utilizar recursos escasos para mantener el terreno ya capturado por las fuerzas alemanas. En las etapas finales del conflicto, la logística e industria alemanas estaban en ruinas y el uso del Pantherturm y otras estructuras similares les permitió reciclar tanques que ya se habían producido, pero que ya no eran operables. Los tanques eliminados por la acción enemiga, pero la falla mecánica o simplemente la falta de combustible no tendrían que ser desechados o abandonados, sino que aún podrían contribuir al esfuerzo de guerra.